Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de la parte de la evaluación o autoevaluación. A nosotros nos cuesta mucho trabajo esta parte y este sentido de poder manejar nuestro propio característica, de conocernos a nosotros. Tiene que ver con muchas veces con esta parte de la autoobservación, pero también tiene que ver con la parte de la parte de la conciencia, de la parte de cómo podemos manejar ciertos aspectos muy importantes. Nos cuesta mucho trabajo nosotros como evaluarnos a nosotros mismos en muchos sentidos o en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque normalmente, y eso es como muy normal en el ser humano, puedes evaluar a alguien más, o sea, puedes ver una característica, otra característica de otra persona, pero es muy difícil que tú te evalúes a ti mismo, porque a veces no hacemos una como autorreflexión de cómo somos, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, qué estamos haciendo bien, tus defectos, tus virtudes. Nos cuesta mucho trabajo como identificar, hacer esa, como esa autorreflexión de decir, ¿cómo soy yo? ¿Cómo me conozco? ¿Cómo me observo? ¿Cómo son estas partes de tener evaluación personal que nos cuesta mucho trabajo en ese sentido? Si nosotros nos evaluamos en una parte o no, es muy fácil decir si estamos en una parte positiva, en una parte negativa. Acuérdense que el ser humano tiene la dualidad positivo y negativo, que energéticamente también tenemos esta parte negativa y positiva, pero cuando nosotros nos evaluamos, podemos identificar esta parte, qué es tu positivo y qué es tu negativo. ¿Cómo lo podemos generar? ¿Cómo lo podemos pensar? ¿Cómo lo podemos hacer? Y eso también tiene que ver mucho con la ley de atracción, porque nos cuesta mucho evaluar lo que realmente quieres. Tú puedes querer, pues, dinero, trabajo, bienestar, pero si no estás consciente realmente de lo que tú quieres, es como muy difícil que esa ley de atracción o lo que tú pidas o lo que tú creas o lo que suceda te pueda llegar, porque no tienes esa parte de la autoevaluación de hacer las cosas como tienes que hacer. Por eso no hacemos como esta parte de reflexión, decir qué es bueno, qué es malo, por qué necesito esto, para qué lo necesito, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, y es en todos los aspectos, porque puede ser un aspecto laboral, puede ser un aspecto personal, familiar, en todos los sentidos, pero ante todo, verte tú como persona, qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, cuál es tu reflexión a ciertas cosas, a ciertos sucesos. Que normalmente, cuando hacemos este tipo de reflexiones es cuando llega la Navidad, o es Año Nuevo, viene tu cumpleaños y dices: "¿Qué hice bien, qué hice mal en un año?", pero realmente no te das cuenta cuáles son tus áreas de oportunidad, qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, qué es lo que puedes mejorar o no puedes mejorar, qué paradigma también puede suceder que te está atorando, que no te deja avanzar, ¿no? Y que también tienes esta parte de inteligencia emocional que tampoco te permite o no la estás entendiendo para hacer una autoevaluación. Y es muy importante que nosotros nos conozcamos cómo somos, de qué características somos en todos los sentidos. A veces por ahí dicen, tienes que conocer tu cuerpo para ver qué manifestación te dice, si te duele la cabeza, el estómago, si te, por ejemplo, si te empieza a doler la garganta, dices, híjole, ya me va a dar gripa. Entonces vas conociendo esta parte de tu cuerpo para un tipo de enfermedad, ¿no? O me duele el estómago y ya comí, a lo mejor hay personas que le afecta la leche, tomé leche, ya me va a afectar, ya sabes que te va a afectar físicamente. Es lo mismo con hacer la autoevaluación emocional, personal, ¿qué me está afectando? Una persona te puede mover la emoción constantemente, tu pareja, un entorno, una situación, algo que a veces no evaluamos qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal. Es mucho más fácil que veas la parte externa, decir, esta persona es así o me está diciendo esto, porque muchas personas también lo pueden generar como personal lo que sucede en el ambiente, ¿no? Y a veces no es que suceda personal contigo. Pueden decir cosas, pero tú lo tomas muy a personal. Tampoco es una evaluación que estás haciendo porque te está afectando. Una palabra simple, ¿no? Si está la luz, pasa la mosca, pues algo está refiriéndose a mí. No es por ahí, ¿no? Porque mucha gente también lo toma como personal. Pero ¿por qué lo estás tomando como personal? ¿Cuáles son esas áreas de oportunidad que no te permiten avanzar, que no te permiten seguir, que no te permiten estar? Cuando nosotros nos evaluamos, entonces es mucho más fácil esta parte de hacer la autoobservación, la autoconciencia, esta parte de analizarte y verte y decirte: "Ah, pues sí", ¿no? Esas veces que les he comentado que pongan en una hoja cuáles son tus habilidades y actitudes, o cuáles son tus defectos y habilidades, y entonces vas a ver tus positivos y tus negativas, y eso te va a ayudar mucho, porque muchas veces nos cuesta mucho trabajo como entenderlo, comprenderlo, hacerlo.
Y no es tan fácil, la verdad, porque es mucho más fácil que alguien te diga: "Es que eres así, 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 así", ¿no? Con las características positivas o negativas, que también lo puedes poner en una tercera persona que te lo diga, pero a veces es como esa retrospección, decir: "¿Cómo estoy? ¿De qué manera, me estoy conociendo a mí mismo?". Porque muchas veces sucede que el ser humano no se conoce al 100, ¿no? A veces dices: "Yo me sorprendí de mí mismo que sería capaz de hacer ciertas cosas", porque no tienes esta parte de tener evaluación de ti, esta evaluación que tú puedes hacer, que tú puedes sentir, que dices: "¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cuál es mi positivo y cuál es mi negativo?", ¿no? Que todos los seres humanos lo tenemos. Ni todos somos luz, ni todos somos oscuridad. Acuérdense que somos una dualidad y como tal, pues tenemos esas características positivas y negativas. Pero muchas veces cuando tú eres una persona muy aprensiva, pues puedes generar que una situación o algo lo puedes tomar personal y ahí hay un problema, porque entonces, ¿cuál es que te está afectando emocionalmente? A lo mejor tienes un miedo, a lo mejor alguna pérdida, algo que te está sucediendo que lo puedes tomar, no es que me está diciendo a mí, aunque no te lo esté diciendo a ti, ¿no? Entonces, cuando tú haces esa parte de reflexión y decir qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, cómo son estas características, cómo son estas cosas, entonces las cosas pueden funcionar mucho mejor para ti, ¿no? Y cómo nosotros nos podemos ayudar en esta parte de evaluarte, ¿no? Porque te va a ayudar. También te ayuda a lo físico, en tu materia, ¿no? A que a lo mejor no te enfermes, a lo mejor decir, oye, si hago esto, si como esto, me va a hacer daño, ¿no? Como tener esta parte de cuidado. Y esas características también, porque a lo mejor tú tienes un miedo emocional que no te permite avanzar, o a lo mejor traes una pérdida que también te está afectando en muchas circunstancias, y entonces no te permite avanzar, no te permite hacer, no te permite como generar o estar bien en tu sentido. Acuérdense que nosotros tenemos que estar alineados, ¿no? Ni tenemos que ser muy altos, ni tenemos que ser muy bajos, ¿no? Como se dice vulgarme o como dicen los holísticos, tienes que tener una vibración alta o no tienes que tener una vibración baja. No, más bien tienes que tener una vibración media, bien, estable, para que entonces tú te vayas midiendo, porque muchas veces puede suceder que también puede afectar esta parte de la autoestima, que la tienes baja, que no te sientes bien, que te sientes como esta parte de decimos, pues X, no es esa parte que tú quisieras. Entonces también parte de esa evaluación, decir, yo tengo mi autoestima de una forma o de otra, ¿no? Tengo mi autoestima baja porque no me siento bien, porque la verdad, pues me siento, pues como que las cosas no funcionan, como que todo esto no es para mí. Entonces, muchas veces la parte de la autoestima también tiene que ver con tu parte de evaluación que te estés evaluando o autoevaluando. Entonces dices, no, pues es que si tú te evalúas, por ejemplo, y ves la parte negativa, pues las cosas no me están funcionando, en el amor, en lo económico, en mi trabajo, en mi entorno, en todo. Y entonces vas a decir, híjole, es que no estoy bien. Entonces tu evaluación obviamente va a ser más a la parte negativa y te va a dar, ahora sí, una autoestima baja, te puede dar una depresión, te puede dar ciertas características, pero aquí es como ver las dos partes. Cuando te evalúas cuáles son tus partes positivas, soy una persona muy activa, hago las cosas, soy una persona que puede ser muy tolerante o no tolerante. Entonces puedes trabajar tus áreas de oportunidad buenas y malas, decir qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, pero tampoco irte hacia el extremo, ¿no? Decir, pues las cosas están sucediendo así y entonces te va a dar una depresión, digámoslo así, porque no te estás evaluando bien, ¿no? Entonces a lo mejor ves que normalmente el ser humano va a ver como una parte positiva en algunos casos o una parte negativa, que tampoco tiene que ver tanto con el ego, decir yo puedo, yo soy, yo estoy, que esta parte no es que lo mates, pero decir, a ver, ¿qué me está ayudando y qué no me está ayudando? ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad? Como les digo, pueden ayudarse en eso. Entonces tienes esta parte de evaluarte en cierta forma que normalmente les comento que lo podemos hacer un fin de año, que dices, ¿qué hice bien en este año? ¿Cómo me fue? ¿Qué logré cosas buenas? ¿Qué logré cosas malas? O en tu cumpleaños. Este año, pues en mi cumpleaños no me fue muy bien o me fue muy bien. Y entonces dices, bueno, pero en tus características generales, ¿cómo puedes hacer para que las cosas puedan fluir y puedan suceder de mejor manera? Entonces, cuando haces esa autoevaluación, es mucho más fácil que te conozcas. A veces no dices, me van a decir: "Alma, no es tan difícil", pero hay gente que no se conoce, esa es la verdad.
A veces no tienes esta como evaluación de conocerte, de ver cuáles son tus reacciones, el verte, observarte, ¿no? Por eso la autoobservación es eso, el verte, observarte, el conocerte, la parte de la autoconciencia que hemos hablado de eso, es tener la conciencia de lo que estás haciendo bien y mal. Y a veces no tenemos esa conciencia, por eso es como esta parte de autoevaluarte, no lo podemos generar tan fácil o tan sencillo, porque nos cuesta mucho trabajo. Acuérdense que los seres humanos somos muy complejos. Siempre queremos ver más lo positivo que lo negativo, pero si tú ves las 2 partes, mucho más fácil que veas qué está bien y qué está mal, en qué te está ayudando y en qué no te está ayudando. ¿Qué estoy haciendo bien en ciertas características? ¿Cómo me estoy comportando con otras personas? ¿Estoy lastimando a otras personas? ¿Estoy haciendo algo que estoy lastimando a otras personas? Y entonces a la mejor ahí vas a entender tu ley causa-efecto, cuando tengas ese autoconocimiento de entenderte a ti. Porque a veces nos hace como esa cuestión, ¿no? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué me sucede? ¿Qué hice? Cuando no haces como ese análisis de entender que hiciste bien o que entender que hiciste mal. Cuando haces como esa reflexión de conocimiento hacia ti, de evaluarte, dices: "Ay, sí, me equivoqué, lastimé a alguien, a lo mejor no fue intencional, o a lo mejor sí lo hice intencional", y entonces por eso te generaste una causa-consecuencia y algún karma. Pero a veces la gente no lo entiende porque mucho más fácil echarle la culpa a terceros y echarle que la culpa a los de enfrente, echarle la culpa a alguien que te pueda estar lastimando para que las cosas puedan estar sucediendo. Entonces, aquí es como muy complejo, a veces las cosas no pueden estar sucediendo, a veces las cosas cuestan mucho trabajo, como esto de entender, como comprenderte, como reflexionar. No siempre vamos a ver la parte positiva, pero no vas a ver la parte negativa, porque entonces para ti todos tienen la culpa y a ti te lastima y a ti te hacen. Pero sin embargo, las cosas no pueden suceder de mejor manera. ¿Por qué? Porque entonces hay que analizarte en todos los sentidos, ¿no? Hacer como esa reflexión, ¿no? Yo normalmente les digo, haz esta reflexión a lo mejor cuando es tu cumple, decir qué hice bien, qué hice mal, a quién lastimé, a quién no lastimé, en qué me equivoqué, en qué no me equivoqué, qué fue lo que pasó, qué fue lo que no pasó. Y es como cuando estás en el tráfico y dices: "Ay, es que me hubiera metido en esta calle, ¿no? Si no me hubiera encontrado tráfico", pero, pues, ya pasó, ¿no? Y muchas veces pensamos en el hubiera. Si yo hubiera tomado esta decisión, si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho el otro. Ese hubiera a veces te afecta mucho en muchas características, ¿no? Y el arcángel que te puede ayudar en este sentido de tener esta evaluación personal es el arcángel Miguel, que te dice: mientras tú te conozcas a ti mismo, vas a conocer lo que eres, cómo eres, es reconocerte tus actitudes positivas y negativas para que puedas enfrentar y afrontar ciertas situaciones. Si tú te reconoces cómo estás y cómo eres, tu emoción, tu pensamiento, vas a ver que las cosas pueden fluir de mejor manera siempre y cuando te conozcas de tus actitudes. Y es lo que te dice él, conocerte a ti, entonces vas a hacer esta parte, ver tu parte positiva, ver tu parte negativa. Si estás en un sentido depresivo, ¿por qué estás así? ¿Qué te afectó? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué estás en una pérdida? ¿Por qué estás en esa depresión? Si estás en la ansiedad, ¿qué te genera la ansiedad? ¿No? ¿Por qué tengo esa ansiedad? Pues me genera el estrés, o me genera que otra persona me lastime, o me genera que traiga una depresión. Y entonces haces esa autoevaluación y entonces vas conociéndote y entonces también te puedes ayudar a tu estrés, a tu parte de ansiedad, a tu parte de la depresión. Decir, sí, cuando estás en depresión normalmente, pues no vas a ver las cosas positivas o negativas, siempre vas a ver lo negativo y por qué o por qué me pasó, para qué me pasó, que yo no soy malo, no sé qué, pero a la veces no nos damos cuenta que a la mejor de una acción hace una reacción y haces esa circunstancia o esa situación. Y nos cuesta mucho trabajo como entenderlo y comprenderlo, porque como seres humanos somos muy complejos y somos muy complicados. Es una de las cuestiones que a veces el ser humano no se da cuenta de eso. Todos tenemos esas características positivas y negativas, pero es más fácil que tú te evalúes en lo positivo, que digas, estoy bien en esto, estoy bien en lo otro, yo puedo. Y entonces muchas veces también sucede que te pones como una careta internamente de ti. No, es que yo estoy bien, las cosas están funcionando, yo no estoy lastimando a nadie, todo está perfecto, ¿no? Pero acuérdense que lo perfecto puede ser imperfecto y lo imperfecto puede ser perfecto. Nadie es perfecto en esta vida, ni nadie es imperfecto en esta vida, sino que somos humanos y somos como somos, imperfectos y perfectos.
Entonces, cuando tú te das cuenta que tus imperfecciones pueden ser emocionales en ciertos sentidos y físicos también, a lo mejor, eso te va a ayudar a entenderlo. Pero si tú piensas que eres perfecto en todos los sentidos, entonces ahí no vas a poder entender y hacerte esa autoevaluación como lo tengas que hacer. Si no, te va a costar mucho más trabajo poderlo entender y comprender ciertas cosas. Por eso es como esta parte de la autoobservación, como les comento, ¿no? Cuando tienes la conciencia, que muchos no lo tienen, no es que no lo tengan, todos los tenemos, pero a veces no haces esa conciencia retrospectiva, decir, soy así yo y soy esa, ¿no? Muchas veces no somos tan objetivos y no somos subjetivos que no vemos una realidad tal cual. Entonces, preferimos ser subjetivos que objetivos, porque te conviene más eso, ¿no? No ver una realidad, no ver algo bueno, y muchas veces también eso implica que te limites, que cubras, que dices: "No, no pasa nada, todo está bien", ¿no? Y que en algún momento de la vida a lo mejor te puedes enfermar, a lo mejor algo sucede. Acuérdense que las emociones también implican en ciertas enfermedades, como pero tienes que dar tu materia, pero sí como esa parte depresiva, o ese pensamiento, o esa cosa que en algún momento no te sientas bien, ¿no? Que de parte de la autoestima no te esté ayudando, que te sientas como la autoestima baja y que debemos tener la autoestima media para que estemos como nivelados. Siempre les voy a decir, hay que estar como nivelados, ni que tengas una, como dicen todos, vibración alta o vibración baja, sino en medio, para que entonces las cosas puedan fluir. Si tú estás en una vibración media, es mucho más fácil que las cosas fluyan, es mucho más fácil que las cosas se den, es mucho más fácil que las cosas puedan darse de alguna u otra forma, y tú tengas esa parte de la conciencia de lo que estás haciendo bien o lo que estás haciendo mal. Si no, te cuesta mucho trabajo cómo entenderlo, cómo comprenderlo, cómo hacerlo, si no es como muy complicado en muchas situaciones. Entonces, es mucho más sencillo que tú hagas esa reflexión de cómo estoy, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, cómo estoy haciendo las cosas, de qué manera las estoy haciendo y cómo me puedo ayudar en eso, ¿no? Que puede haber muchas técnicas desde la meditación, que acuérdense que unos saben meditar, otros no saben meditar, pero a lo mejor la relajación de la música, por ejemplo, música de agua, te puede relajar, que siempre normalmente les pongo, como relajarte también es como tener esa conciencia, decir, me voy a relajar, no voy a pensar en nada, ¿no? Esa parte de a veces estar en ambiente natural, en el bosque, en el parque, que digas: "Ay, me voy a relajar", ¿no? Irte a la playa, nadar, no pensar. Eso también te puede ayudar un poco a hacer esa autoevaluación, pero es como relajarte, ¿no? Y a veces dices: "No voy a pensar, voy a relajarme", para después poderlo analizar, ¿no? Y a veces cuando estás como relajado, lo puedes dejar en el aire, decir: ¿cómo me evalúo? ¿Cómo me veo yo por fuera? Y a lo mejor no piensas en eso y en algún momento cuando estés relajado te va a llegar, pues soy así, así, y acá y acá. No es que en cierta forma a lo mejor tu ángel te lo va a decir, ¿no? Porque tu ángel es el que te cuida, te custodia y está, que hablaremos de los ángeles, que ya hablamos de eso, que es el que te ayuda. Muchas veces tu ángel te dice, por aquí es, por aquí no lo hagas, por aquí está, pero pues bueno, la vida, el universo, quien quieras te puede decir, pero a veces no hacemos caso y a veces nos cuesta mucho trabajo como entenderlo, nos cuesta mucho trabajo como hacerlo y nos cuesta mucho trabajo como el comprenderlo. Entonces, muy importante que vayas midiéndote en ciertos aspectos cómo lo vas a hacer. Entonces, es mucho más fácil que tú tengas esa parte de reflexión contigo para que las cosas puedan fluir, ¿no? Es decir, que estoy bien aquí, estoy bien, ¿cómo me puedo ir? ¿Cómo lo puedo manejar? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué no puedo cambiar? Aunque tu característica eres tú natural, nadie es repetible, tú eres único, pero por eso único, pues tienes que ver tus características positivas, tus características negativas, decir qué tengo que trabajar, cómo lo tengo que hacer, evaluarte, pues tengo que trabajar más. Y puede ser también en la parte física, ¿no? Pues a lo mejor tengo que bajar de peso, a lo mejor tengo que hacer ejercicio, tengo que caminar más, tengo que observar más. Por ejemplo, si eres una persona dispersa, pues a lo mejor escribir todo lo que haces para que no te disperses, ¿no? Por ejemplo, decir, sí soy dispersa, estoy pensando en una cosa, estoy pensando en otra y no me estoy enfocando. Entonces, escribir tus pendientes, por ejemplo, tengo que hacer esto, en oficina, en tu casa, en lo que quieras. Y entonces, ya hizo esto, darle palomita a tus pendientes cada día para que no te estés dispersando muchas veces, ¿no? Y esta parte de enfocarte a lo que estás haciendo, que puede ser una técnica muy buena, escribir tus pendientes, por ejemplo, si eres una persona dispersa,
Entonces ahí te estás enfocando, entonces te estás trabajalando. Sí, soy dispersa, ¿qué tengo que hacer para que ya no sea tan dispersa? Ser objetivo o más bien ser como una persona que me estoy alineando a las cosas y no dispersarme en otras cosas. Entonces es apuntar y escribir qué es lo que tienes pendiente y ya nada más darle palomita a lo que estás haciendo. Y eso te va a ayudar mucho a no ser disperso, ya no estar enfocado en otras cosas. Entonces, cuando tú te evalúas, pues las cosas pueden funcionar de mejor manera en muchos sentidos. Si no, te va a costar mucho más trabajo. Entonces, por ejemplo, si eres disperso, puede ser una técnica muy buena, que a muchos se los he dado y a muchos les ha funcionado, escribir, ¿no? Y decir: "Ay, pues a veces no soy muy objetivo, no soy muy lineal". O hay personas que son muy lineales, que son muy metódicas, por ejemplo. Dices: "Sí, soy metódica en esto", pero hay otros que exageran, ¿no? Entonces decir: "A ver, puedo ser nivelado en ciertos factores, en ciertos no factores. ¿Qué puedo hacer bien, qué puedo hacer mal?". No ser tan lineal a ciertas cosas. Hay personas que son muy visuales, ven, observan, si todo está mal, si está bien, si está acomodado, no está acomodando, cómo te puedes organizar, cómo lo puedes hacer para que todo te pueda ayudar y todo lo puedes hacer. Entonces, cuando haces ese tipo de evaluación, pues te va a ayudar a entenderte, a comprenderte y entonces tú como ser humano puedas tener ciertas características mejor, ¿no? Tengas una vida mejor y tengas una ecuanimidad más fácil en ti, ¿no? Tener algo objetivo y no subjetivo. Y entonces medirte a ciertas cosas, cuando haces una autoevaluación, pues ya ves tus fallas, ves tus cosas buenas, ves tus cosas malas, y eso te va a ayudar en muchos factores. Y entonces vas a tener un reconocimiento de ti, porque entonces esa reflexión. Si dices, bueno, es que mi autoestima no me está ayudando, ¿qué puedo mejorar mi autoestima? Ah, pues a lo mejor el ejercicio me va a ayudar, a lo mejor irme al cine, irme a comer, disfrutar mi vida, disfrutar mi momento. Cuando dices, ah, me voy a preocupar más por mí, a la mejor haces ejercicio, a la mejor haces yoga, a la mejor, caminas, te vas al cine, vas a caminar, te haces un facial, o cosas así que digas: "Ay, me voy a preocupar más por mí", porque muchas veces sucede que no te preocupas por ti, por eso también no te evalúas como todo. Ves todo lo demás, pero no te preocupas por tu salud, no te preocupas por lo que estás haciendo. Entonces, también eso implica que no te estás evaluando a ti mismo, ¿no? Que a veces lo dejas atrás y dices: "Ay, luego lo hago", ¿no? El después, o el hubiera también. Es él hubiera hecho esto, o el después lo hago, el después lo dejo, el de ¿no? Entonces, no te das cuenta de las cosas, puedes cambiar, modificar, y que las cosas pueden ser de mejor manera para ti, para que puedas fluir, para que las cosas se puedan dar, que la ley de atracción te llegue, que tú puedas fluir en todos los sentidos, económicos, bienestar, enfocándote en ti y ver tu reconocimiento de cosas buenas y cosas malas, que hice bien, que hice mal, en qué me equivoqué, en qué no me equivoqué. Cuando tú reconozcas cuando te equivocas, es mucho más fácil que puedas fluir. Pero si no reconoces que te equivocas, como que te bloqueas. Entonces, también es esa parte de reconocimiento de ver qué hice bien y qué hice mal. Si tú reconoces tus cosas positivas y tus cosas negativas, es mucho más fácil que las cosas puedan dar. Hagas esa retrospección, esa evaluación interna y puedas checarte en muchos sentidos. Entonces, reconocer lo que hiciste bien y mal para que las cosas puedan fluir. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, TikTok, YouTube, Instagram. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.